Buenas tardes. Lo primero, darle la bienvenida a los compañeros y compañeras. Vamos a empezar presentando un poco, aunque los que están a mi lado ya son conocidos, pero bueno. Primeramente, Ramón Trujillo Morales, candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias. Ha colaborado con varias asociaciones no gubernamentales y en iniciativas pacifistas medioambientales. Desde el 2011 milita en Izquierda Unida Canarias, en donde ha sido coordinador de Sular de Tenerife, y desde 2012 coordinador de la organización en Canarias. Seguidamente, me voy a presentar yo misma. Soy Irma Castejón, voy la quinta por la candidatura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Fui secretaria general de medios en el Sindicato de Estudiantes Canarios y también he militado en diferentes organizaciones por la defensa de la cultura canaria y por la soberanía de nuestro archipiélago. Seguidamente paso a presentar, aunque poco queda decir de él. Él es Cayo Lara, diputado por Madrid del Grupo Parlamentario Izquierda Rural. Está compuesto por Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, Izquierda Unida y Alternativa y Junta Aragonesista, siendo su presidente y portavoz. Es agricultor de profesión y fue uno de los impulsores del sindicato COA, coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos. Alcalde de la Argamasilla de Alba entre 1987 y 1999. Coordinador general de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha entre los años 2000 y 2008. En la 9ª Asamblea Federal de Izquierda Unida, noviembre de 2008, fue candidato a coordinador general, siendo elegido miembro del Consejo Político Federal. Como tal, es coordinador federal de Izquierda Unida. Antes de empezar la charla, digamos, yo sí lo comenté antes, me permití robarle unas palabras que la misma ha dicho en otras ocasiones. Somos de izquierda y no renunciamos ni a uno solo de nuestros principios. Son los principios los que nos llevan a mantener que somos republicanos y republicanas. Por principio nos reivindicamos herederos de Dolores Ibargüen, de Marcelino Camacho, de Miguel Hernández, de la generación del 27, comprometida con la clase trabajadora. Son los principios los que nos llevan a mantener que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Somos de izquierda, sin más, y nuestros principios nunca estuvieron en venta, ni lo están, ni lo estarán. Muchas gracias por su presencia en este acto. Y por mi parte voy a hacer un breve análisis de la situación que vemos y lo que proponemos, en este caso, de lo que es la coalición con la que concurrimos a las próximas elecciones autonómicas y municipales, Izquierda Unida de los Verdes, Unidad del Pueblo y Alternativa Republicana. Yo creo que el punto de partida es el de constatar que aquí la excepción caciquil, un estado de excepción caciquil, se ha transformado en norma y ya es tan normal que ni siquiera somos conscientes. Por poner un ejemplo, venían unas declaraciones el domingo pasado en prensa del presidente del Parlamento Canario, en donde le preguntaban: ¿qué le parece a usted el principio de un canario, un voto? Y respondía: me ofende. La pregunta que yo me hago es la siguiente. Imaginen que quien preside el Parlamento francés es objeto de la misma pregunta. ¿Qué piensa usted del principio un francés, un voto, una francesa, un voto? La respuesta de que le ofende no la da ni Marine Le Pen, ni la extrema derecha francesa. Es que no nos damos cuenta de las joyas que tenemos aquí y de la degradación, la profunda degradación democrática en la que estamos viviendo, o degradación autoritaria en la que estamos viviendo. A finales de marzo, en esta ciudad, en Las Palmas y también en Tenerife, se produjo otro episodio impropio de una cultura democrática. Y fue el sorteo de viviendas públicas. Ustedes saben que se sortearon viviendas públicas aquí en Santa Cruz de Tenerife, que estaban construidas desde hace un par de años y que guardaron la entrega de las llaves y la asignación de esas viviendas a las personas que las demandaban justo para la época preelectoral. Fue un acto preelectoral y fueron viviendas que no las ocupó gente que las necesitaba durante un par de años porque había que usarlas para sacar votos. Y realmente es otra cosa absolutamente indigna. ¿Cómo se pueden sortear viviendas? Se pueden sortear empleos públicos, se puede sortear quién tiene derecho a la sanidad y quién no, se puede sortear quién de nosotros o de nosotras
personas lleva a sus hijos o a sus hijas a la escuela pública, es algo que demuestra que no entienden ni la primaria de la democracia. Y hoy veo en la prensa algo que me llama la atención en el mismo sentido. Ha aumentado el empleo en la construcción en Canarias y el propio presidente de la patronal dice que es por el periodo preelectoral, porque se están contratando a mucha gente para pequeñas obras que van a ser despedidos después de las elecciones. Y si miramos para atrás y miramos 2011, el último año de elecciones que tuvimos autonómicas y municipales, vemos un dato muy curioso. 1 de enero, 145.000 empleados y empleadas públicas en Canarias. 1 de enero, 145.000. 31 de diciembre de 2011, 145.000. Segundo trimestre, coincidiendo con las elecciones autonómicas y municipales, 165.000, que rápidamente cayeron después de las elecciones. Es decir, hubo 20.000 empleos cazabotos, probablemente entre 3 y 6 meses los contratos, y con un coste mínimo de 6 millones de euros, calculando por lo bajo, que fue una subvención preelectoral que se dieron los 3 partidos caciquiles que desgobiernan esta tierra. Creo que esto es un poco, son pinceladas, ¿no?, de la cultura política profundamente degradada que tenemos en esta tierra. Hemos visto que en una sociedad rica como es la nuestra, en cuanto a renta por habitante, otra cuestión como se reparte, ahí está el problema, hemos visto que hay 52.000 hogares en este momento sin ingresos. Y el gobierno de Canarias tiene una prestación, como ustedes saben, ¿no?, una PSI, que cubre, según Rivero, a 7.000 personas, seguramente menos. Y saben que el presupuesto para este año ya se agotó en marzo, hicieron una pequeña prórroga para llegar a mayo a las elecciones y luego ya no hay dinero para cubrir las necesidades de esta gente. Realmente, miremos a donde miremos, nos encontramos una variante de lo mismo. Carecen de propuestas de gobierno. Yo creo que el fracaso que acumula Canarias es realmente del libro Guinness, porque volvió a salir el dato hace una semana. De 272 regiones de la Unión Europea, 272, volvemos a ser la segunda en desempleo. Y hay 150 regiones que son más pobres que esta. Lo han hecho particularmente mal. No es un problema de los recursos que tenemos, es un problema de lo mal que lo están haciendo. Y Rivero prometía en estos últimos años que habrá 250.000 empleos más en 2020. Promesas para cuando la gente las olvide. Porque los que tenemos memoria, recordamos que en 2008 dijeron que a lo mejor en 2013 habría pleno empleo, y un poco más de lo que hay es pleno desempleo. Y lo que uno constata cuando observa lo que dicen y lo que hacen es que carecen de cualquier tipo de rigor en sus promesas de empleo, como no sea un rigor mortis, un rigor de propuestas muertas que nacen muertas y que no van a ninguna parte. Y realmente esto asusta, porque cuando nos hablan de que van a ser una sociedad del conocimiento y no se ruborizan, bueno, el gasto en I+D en Canarias se ha reducido en los últimos años. Los trabajadores del IPC no hacen otra cosa que quejarse de cómo se ha ido descapitalizando. Y cuando nos hablan de sostenibilidad y que vamos a ser ejemplo en el Atlántico Medio de sostenibilidad, pues resulta que el 92% de los alimentos que consumimos son importados. Y cuando habían planeado que en 2015 habría un 30% de renovables en el suministro eléctrico, pues hay un 6% que cumplen sistemáticamente sus planes y los vuelven a prometer para el futuro con una cara de cemento armado. Tenemos 5 veces más corrupción que en el resto del Estado. Es decir, al final aquí tenemos una degradación que se ha normalizado, un caciquismo que se ha normalizado y que evidentemente es el peor aliado que puede tener la ciudadanía a la hora de blindar los retrocesos sociales que se están produciendo en todo el Estado. Y yo creo que al final el planteamiento que hacemos la gente de izquierda, la gente que queremos cambiar las cosas, es el de que tenemos que articularnos, organizarnos para que no nos impongan esta constitución de facto, esta constitución de hecho, sin derechos, que nos están metiendo poco a poco para normalizar que en una sociedad que será más rica, antes o después, el estudio que encargó Coalición Canaria, la Universidad de Canarias, prevé para la próxima década, con un nivel de renta para 2020, prevé un nivel de renta por habitante superior al que había antes de la crisis, y otros estudios apuntan en ese sentido, pero al final lo que están intentando es que normalicemos que en una sociedad que será más rica, pasado mañana, pues asumamos que vamos a tener menos derechos laborales, menos
servicios públicos, sanidad, educación, que bueno, vamos a tener menos pensiones, en fin, al final lo que quieren es que normalicemos vivir peor en una sociedad que será más rica. Y la respuesta a esto tiene que venir de la izquierda consciente de su identidad. En un país de burbujas inmobiliarias y de muchas burbujas hay que tener también cuidado con las burbujas políticas que quizá también acaben estallando y como toda burbuja que estalla generando decepción. Y yo creo que nosotros tenemos que reivindicarnos como proyectos sólidos en un momento de proyectos líquidos e incluso algunos gaseosos, y tenemos que plantear propuestas realistas y comprometernos con ellas. Y para no alargarme, básicamente dar unas pinceladas de las cuestiones que vamos a defender en los espacios en los que estemos después del 24 de mayo. Tres prioridades, evidentemente. Una, asumir la propuesta que han hecho los sindicatos mayoritarios, en el sentido de que hace falta una renta mínima para asumir las circunstancias de esas 52.000 hogares sin ingresos. Eso tiene que ser un planteamiento mínimo y básico e ineludible de una formación de izquierda. Evidentemente, frenar los desahucios, dar una respuesta a los desahucios de cualquier persona que se queda sin su primera y única vivienda por no tener trabajo y por perder el trabajo o por perder el trabajo que tenía. Es obvio, cuestiones muy básicas dentro del discurso de pan, techo y trabajo que ha ido sosteniendo en todos sitios de Izquierda Unida y en este caso por nuestra coalición Izquierda Unida de los Verdes, Unidad del Pueblo y Alternativa Republicana. Y luego, evidentemente, propuestas de empleo. Y en las propuestas de empleo hay que hablar de unas cuantas cosas en Canarias. 2008 fue el último año récord de ingresos turísticos en Canarias, luego se produjo un declive y de nuevo hemos vuelto a batir en los últimos años récords de ingresos turísticos. 2014 ha sido el año con mayores ingresos turísticos de la historia, pero con 42.000 puestos de trabajo menos que en 2008. Por lo tanto, ahí hay un reto, evidentemente, que significa abogar por plantillas mínimas en función de la ocupación y de la categoría de las instalaciones hoteleras. Hay que plantear el tema de los sindicatos, la inspección laboral, hay que plantear el tema del desguace de los puestos de trabajo en puestos a tiempo parcial, cumpliendo a veces horarios mayores de los que se pagan y precarizando el trabajo. Si aquí tuviéramos, por ejemplo, en el sector de las carreras de piso la misma cantidad de trabajo semanal que en el resto del Estado, automáticamente habría 4.000 empleos más. Hay que hacer aflorar en forma de puestos de trabajo las 15.000 horas, los 15.000 empleos, en horas extras no pagadas que aflorarían en Canarias si hubiera la voluntad de hacerlo, que son más baratos que un esclavo. Cuando compramos un esclavo hay que invertir en comprar un esclavo, mantenerlo, vestirlo, alimentarlo, esto es más barato, es un trabajo gratis, coste cero. Y luego habría que plantear también, evidentemente, nosotros tenemos un déficit importante en Canarias. Por ejemplo, comparamos con otras comunidades autónomas con la misma cantidad de población escolar no universitaria, Castilla-La Mancha, Euskadi, y tenemos unos 5.000 docentes menos. Lo mismo ocurre en el personal sanitario. En otros sectores hay que generar más empleo en el sector del estado del bienestar para el bienestar de la población, no por otro motivo. Y luego hay que hacer otros planteamientos que son a corto y a medio plazo, obviamente, sacar recursos para lo que estoy diciendo, apurar la capacidad fiscal de la comunidad autónoma, que una parte pues tiene que ver con apurar lo que se puede con un tramo de IRPF a las rentas más altas, otra parte tiene que ver con la propuesta de una tasa turística vinculada sus ingresos a la generación de empleo, en la rehabilitación y en la mejora de los espacios turísticos. Y luego hay que hablar también de resolver el problema de la economía sumergida de Canarias, del fraude fiscal, que los técnicos de Hacienda plantean que si lo redujéramos a la media europea, aflorarían en ingresos públicos unos 1.500 millones de euros, que es una cantidad realmente enorme, ¿no? 2 veces el presupuesto del Cabildo de Tenerife, por ejemplo. Entonces estamos hablando de recursos potentes que no hay voluntad política de sacarlos. Y luego, evidentemente, en un plano más a medio plazo hay que hacer algunos planteamientos con el régimen económico y fiscal. La Reserva de Inversiones de Canarias es un descuento fiscal que ha estado costando de media durante un largo periodo de años unos 400 millones de euros, 460 millones de euros que no han ingresado las administraciones, y pues representante de que se recaude, ese dinero venga a Canarias y o se gasta por parte de las administraciones por control de los sindicatos, o si se plantea como incentivo fiscal, hay que controlar que eso genere empleo y tiene que estar controlado evidentemente con la participación sindical, con la participación de la sociedad, para que no sea el engaño que ha sido hasta este momento, ¿no? Entonces, por ahí habría que hacer planteamientos y luego, evidentemente, el reto del cambio de modelo productivo y en particular del cambio de modelo energético,
en donde no solamente tenemos el problema de la ineficiencia y de la corrupción por la que hasta ahora nos hemos retrasado en todo eso, sino tenemos el problema de que los monopolios, Cunel, Condesa, etcétera, no quieren que cambiemos de modelo porque socava su monopolio y socava las posibilidades que ellos tendrían, evidentemente, de monopolizar ese sector, ¿no? Nosotros estamos planteando, ya saben ustedes que hay una propuesta, por ejemplo, para la isla de Gran Canaria, muy interesante, que ha hecho Roque Calero, en donde plantea que llegando a un 65% de energías renovables en esta isla, en un plazo de 10 años pasaríamos de importar 800.000 toneladas de combustible a 260.000, con un ahorro anual de algo más de 400 millones de euros al año. Y eso amortizaría los costes que tendrían 4 o 5 años toda esa infraestructura. Es decir, hay alternativas, hay soluciones, falta voluntad política para hacerlo. Sabemos quiénes no la tienen y quiénes no la van a tener en ningún caso, porque la falta de voluntad política no es porque estén en contra de las energías renovables en abstracto, sino porque hay unos intereses económicos a los que están vinculados que no las quieren, evidentemente, y que además sean públicas y que además sirvan para nutrir las arcas públicas y que ese dinero sirva para el bienestar colectivo, pues es otra cuestión que yo no veo. En fin, hay alternativas, hay propuestas para mejorar la vida de los barrios de las Canarias, que no las van a aplicar los Estados o las radios de gobernadores de tierra, y que las tenemos que construir la gente de izquierdas con organizaciones construidas por nosotros y por nosotras, que solamente responden ante el interés de los ciudadanos y de las ciudadanas interesados en el bienestar colectivo y no en ser pues los medianeros de cualquier grupo de poder. No es fácil hacer política cuando no se está en las instituciones. El desierto de fuera de las instituciones solo lo sabe la gente que lo vive. Y aquí lo sabéis exactamente bien. Y por eso yo primero quiero valorar el trabajo que estáis haciendo la gente de la organización, los compañeros y compañeras con los que hacemos la coalición en este momento, porque ha sido un trabajo duro, ha sido un trabajo constante, ingrato, pero finalmente parece que se respira buen ambiente y parece que finalmente el trabajo va a tener fruto. Y el trabajo se ha llevado adelante porque ha habido gente que lucha, gente que no olvida cada día que las conquistas hay que hacerlas luchando, las conquistas no las regala nunca nadie. Y por tanto, gente que lucha, gente que piensa, que elabora colectivamente, gente que genera alternativas, gente que tiene principios. Es importante tener principios y se hacía una lectura de un breve texto que puse en la página y hablaré después de ellos, porque en estos tiempos, siempre, en todos los tiempos de la historia, los principios son esenciales. Si no hubiera sido por los principios, seguramente que no se hubieran conseguido muchas conquistas a lo largo de la historia. Gente de izquierdas y además en un tiempo en el que, como decimos en el lema, estamos en tiempo de izquierdas, porque la derecha y las políticas de derechas no solo no han resuelto los problemas de la sociedad, sino que nos han llevado a que cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas, porque ¿quién nos iba a decir que sectores considerados de la clase media, yo tengo mi propio concepto de lo que es la clase media, yo creo en la clase trabajadora como tal, independientemente del estatus que se tenga en un momento determinado, incluso los ingresos, pero gente que pensaba que jamás podía ir a un comedor público a tener que humillarse para que le den de comer, se ha visto en esas condiciones en el país. Y no es poca gente, son muchos casos de gente. Y conocer historias dramáticas como que han tenido que sacar los mayores de las residencias para poder sobrevivir el conjunto de la familia con la pensión del abuelo o la pensión de la abuela. Esas cosas nosotros pensábamos que ya no iban a pasar en este país. Que todas las conquistas que se hicieron a lo largo del desarrollo de nuestra democracia eran conquistas que ya estaban ahí y que nadie nos las iba a tocar. Y lo que podía venir iba a ser siempre mejor, íbamos a avanzar en el estado de bienestar. Por eso vuelvo a esa frase de que cuando conocíamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Y por eso son tiempos de izquierdas, porque esto ha pasado no porque los astros se han colocado en no sé qué posición, ha pasado porque ha habido gente que ha tomado decisiones y han gobernado los que conocemos que han gobernado nuestro país, ¿no? Quiero valorar, y hay que valorar especialmente las alianzas que hemos hecho aquí. Llevamos una alianza, Izquierda Unida Los Verdes, Unidad del Pueblo y Alternativa Republicana. Y las alianzas son positivas cuando se respeta la identidad de cada una de las fuerzas que las componemos. Y las alianzas son positivas porque suman,
y por cuando lo que se organiza son fuerzas realmente existentes, lo que conseguimos es sumar, y lo que estamos intentando es estar en un proceso de acumulación de fuerzas, en un proceso de sumas de gente de la izquierda que venimos de distintas culturas de la izquierda y con distintas tradiciones, pero para ponernos de acuerdo en lo esencial, y es que tenemos que presentar una propuesta política frente a las políticas neoliberales que tanto daño nos han hecho en nuestro país. Ese es el objetivo, y ahí en esa dirección vamos a continuar trabajando. Queremos entrar en el Cabildo, queremos entrar en el Parlamento y queremos entrar en los ayuntamientos. ¿Y para qué queremos entrar? Es una buena pregunta. Lógicamente queremos ser en esas instituciones la voz de los trabajadores y las trabajadoras y de la mayoría social. Otra cosa es que conquistemos la mayoría social. A Sarasqueta, que es un diputado de esta tierra, era un diputado de esta tierra, me parece que una vez le preguntaba al señor Sarasqueta, Saraceta, tenéis razón, ¿por qué usted que dice que defiende a la clase obrera no le vota a la clase obrera? Y Saraceta decía, porque una cosa es ser obrero y otra cosa es tener conciencia de serlo. Y nosotros vamos a seguir diciendo que defendemos a la clase trabajadora porque somos clase trabajadora y queremos entrar en las instituciones para que la voz de la clase trabajadora esté nítida, concreta y clara dentro de las instituciones. Las instituciones tienen que tener, con la presencia de hombres y mujeres de la coalición que hemos organizado, tienen que ser los primeros que defiendan las políticas de empleo, porque el problema número uno con el que se tienen que levantar los cargos públicos de la izquierda en este país es con los problemas del empleo, que es lo que más está surgiendo en nuestra sociedad. No hace falta que dé los datos que tenéis aquí, que los conocéis perfectamente. Ayuntamientos que tienen que ser ayuntamientos libres de corrupción, instituciones que tienen que ser libres de corrupción. Habrá algún día que poner carteles que digan este ayuntamiento está libre de corrupción a la entrada de los pueblos. A lo mejor sería un buen mecanismo para ponerlo en muchos pueblos y ciudades de nuestro país, dado la que está cayendo desde el punto de vista de la corrupción. Donde la participación de la ciudadanía tiene que ser básica. Si no hay participación ciudadana, no hay transformación social. Que se nos olvide que la transformación social no la van a hacer cuatro listos ideólogos políticos que lleguen a los gobiernos. Hay que hacerla con la participación de la ciudadanía. Porque una cosa es llegar a los gobiernos y otra cosa es tener el poder. El poder es algo que va mucho más allá de los gobiernos. Y hablaremos luego tal vez algo de ese tema. Y cuando hablamos de participación ciudadana estamos hablando de temas que son elementales y que en algunos ayuntamientos que gobernamos en este país lo llevamos practicando desde hace mucho tiempo. Y son, por ejemplo, los presupuestos participativos. ¿Por qué no se pueden elaborar los presupuestos en la parte que tiene que ver con inversiones y en la parte que tiene que ver con el gasto que disponen las instituciones, que no es gasto ordinario, corriente, que tienes que gastar sí o sí en unas partidas determinadas? ¿Por qué no se pueden hacer con la participación de los ciudadanos cada año? ¿Por qué no se pueden orientar? Nosotros entendemos que sí. ¿Por qué los planes de urbanismo no se pueden ni se tienen que hacer necesariamente con la participación de la ciudadanía? Luego nos lamentamos de que han pegado un pelotazo en no sé qué zona de la ciudad para enriquecerse no sé quién. Bien, pues si hay participación ciudadana es muy difícil que puedan pegar el pelotazo, porque todo el mundo lo va a estar mirando. Por tanto es esencial y fundamental y por eso queremos estar en las instituciones. Y queremos estar en las instituciones para revertir los servicios privatizados. Los servicios públicos los tenemos que gestionar desde lo público. Y lo único que tenemos que privatizar en los ayuntamientos es aquellos representantes públicos, y digo ayuntamientos e instituciones, que vienen a privatizar los servicios públicos que le hemos puesto en sus manos. Lo que hay que hacer es privatizar a estos. Hay que quitarlos de las instituciones y se acabaron las privatizaciones. Porque la responsabilidad que tenemos los gobernantes es gestionar lo público que el pueblo pone en nuestras manos para que lo gestionemos con la mayor decencia y con la mayor honestidad y la mayor eficacia posible. Queremos ser garantes de protección social. La exclusión social se puede acabar en nuestro país, se puede acabar en nuestro municipio y en nuestras ciudades. Es cuestión de voluntad política. Sí hay dinero para acabar con la exclusión social. Yo fui alcalde de un pueblo y allí prohibimos pedir por las calles. Y esto parece una barbaridad. Pero como ahora que algunos están queriendo quitar a los pobres de las calles, como la Esperanza Aguirre, que le molestan los pobres porque dicen que el turismo se va a espantar. Bien, pues en un pueblo de izquierdas, de gobierno de izquierda, prohibimos pedir por las calles. Pero dimos una alternativa a la gente. La policía se acercaba a la gente que iba mendigando por la calle y le daba la puerta a la iglesia, que también
también, eso pasaba, y le decía, usted no puede pedir por la calle. ¿Por qué no puedo pedir? Si todo, yo no la voy a dar a nadie, yo tengo que pedir, pero tengo que comer, tal, no se viene usted con nosotros, le llevamos al centro de servicios sociales y tiene usted una cobertura automáticamente para que pueda comer. Y si tiene que dormir, tiene un centro donde va a dormir, un hotel. Y dormía la gente en los hoteles, y eso nos costaba una cantidad de dinero que pagábamos el pueblo cada año. Y si eran transeúntes que se querían cambiar, tenían el billete del autobús, ¿por qué no lo podían tener? Pero nuestro pueblo no pedía a nadie por la calle, pero había una alternativa. Bien, estos son pequeñas cosas, pero son muy importantes. Y esto, si lo aplicamos en el conjunto, no quepa ninguna duda que podemos acabar también con la exclusión social y con la problemática que tiene una parte importante, cada vez más grave de nuestra sociedad. Y finalmente, porque entendemos en la parte que tiene que ver con los municipios que es hora ya de que se resuelva la financiación local. Es una de las asignaturas pendientes que tenemos en nuestro país. De cada 100 euros que gastamos las administraciones públicas, solamente 13 gastamos los ayuntamientos. El resto lo gastan, en este caso los cabildos, los parlamentos de las comunidades autónomas, el gobierno de las comunidades autónomas y el gobierno de España. Y nosotros entendemos que hay que gastar un poco más dinero en la gestión municipal, en lo público, en lo más cercano. Porque el ayuntamiento es la parte más cercana de la ciudadanía y cuando el dinero lo gastamos en la parte más cercana al ciudadano, hay más transparencia, hay más dificultades para organizar casos de corrupción, para meter la mano en la caja en lo que no es tuyo. Por tanto, desde esa filosofía entendemos, en esa descentralización de la administración central del Estado, entendemos que tenemos que ser los ayuntamientos reivindicativos para conseguir una ley de financiación local que resuelva muchas de las problemáticas que tenemos en este sentido. Dicho eso, por eso queremos estar en las instituciones y queremos estar en los ayuntamientos, pero vamos a estar en función de lo que los ciudadanos quieran, de que los trabajadores y trabajadoras quieran. Y por tanto, yo creo, y hay buen ambiente, de que vamos a estar en instituciones por vez primera en mucho tiempo aquí en Canarias. Y ojalá y sea en el Cabildo, ojalá sea en el Ayuntamiento y en el propio Parlamento. A pesar de que tenemos un sistema electoral que, como bien sabéis, es el más duro, es el más antidemocrático de todo el conjunto de los territorios del Estado. Dicho eso, ha dado alguna pincelada ya Ramón anteriormente, pero yo quiero dar alguna más. Somos los últimos de la fila en gasto social en Canarias. La comunidad autónoma que gasta menos en gasto social. Ramón me lo decía por el camino. Es que hay casi 800 euros por ciudadano, que vienen a ser aproximadamente 2.000 millones de euros, un tercio del presupuesto de aquí, de la comunidad, que se gasta menos en gasto social. Aquí, ¿cómo no va a haber pobreza? Yo he visto hoy la pobreza por las calles. Yo me suelo fijar, los que hemos sido alcaldes tenemos una deformación, no digo profesional porque eso no es una profesión, pero vamos mirando las cosas, desde las farolas y sobre todo a las personas. He visto a mucha gente por la calle con mucha pobreza. Se ven los signos de pobreza en la calle. Y eso tiene las consecuencias lógicas de no haber gasto social. Pero desde que empezó la crisis, desde 2009 a 2013, somos la segunda comunidad autónoma que hemos tenido mayor descenso de gasto social. No solo tenemos el menor gasto social de toda España, sino que además en la crisis hemos sido la segunda que hemos tenido más descenso de gasto social. Un 25% de reducción de gasto social en educación y en sanidad. Y eso se nota. Después se toca en las listas de espera de la sanidad y se toca en el incremento del número de alumnos en las aulas comparativamente con el número de profesores y profesoras. Por tanto, deterioramos la sanidad, por tanto, deterioramos la educación. Subcampeones del paro, 31% aquí en Canarias. La devaluación salarial está en toda España, porque ha sido uno de los grandes objetivos de la reforma laboral, especialmente de la reforma laboral que hizo el gobierno del Partido Popular. Zapatero en su reforma también tenía como objetivo la devaluación salarial. 1 de cada 3 contratos en España, 1 de cada 3 es de menos de 648 euros. El salario mínimo interprofesional son 6 millones de contratos. El 40% de los contratos son de menos de 900 euros. ¿Os acordáis cuando ser milurista era ser un pobre miserable? Hoy ser milurista es ser capitán general, por lo menos. ¿Qué cambio pega a la sociedad, no? Y estamos en la misma sociedad, estamos en la misma España. No ha bajado el producto, el precio de los productos en las tiendas, en los mercados, ¿no? Pero tenemos menos poder adquisitivo. Y nosotros somos los que pensamos que si no incrementamos el poder adquisitivo de la clase trabajadora, este país no va a levantar cabeza. Porque si la clase trabajadora y la mayoría social de este país no tenemos poder adquisitivo, no podemos comprar los productos que vende el mercado, que
Si le preguntáis a cualquier tendero, a cualquier comerciante, a cualquier persona que venda cualquier producto, es decir, cómo van las ventas, os va a contar desde que empezó la crisis hemos bajado un 20%, hemos bajado un 30%, hemos bajado un 40%, la cosa no se recupera. Y bien, eso tiene consecuencias. Las consecuencias es que los que producen el producto, los fabricantes, fabrican menos porque venden menos y por tanto es el círculo vicioso de la crisis, van despidiendo trabajadores y consiguientemente se va deteriorando la economía. Y cuando nosotros planteamos este tema de la devaluación salarial, que aquí la tenéis muy dura además, esa devaluación tiene connotaciones extraordinarias en Canarias y las hemos detectado esta tarde en la reunión que hemos tenido con los sindicatos, pero ya la conocíamos anteriormente, es que cuando más ha crecido el turismo en Canarias, resulta que más ha crecido la precariedad y la temporalidad y los contratos a tiempo parcial, porque está el sector, especialmente de la hostelería, está haciendo una fórmula que es muy sencilla. Se está cogiendo a las subvenciones, a las bonificaciones fiscales que tienen los contratos a tiempo parcial por parte del gobierno en la seguridad social, se están acogiendo, contratan a la gente por 3 o por 4 horas, trabajan todo el día y el resto del tiempo lo pagan en negro. Eso así. No son 4 casos aislados. Pierde el trabajador que no tiene cotizaciones para el paro y no tiene cotizaciones para la jubilación y gana el empresario que se ahorra las cotizaciones y que explota con mucha más dureza al propio trabajador. Pero eso crece. Y está creciendo porque el ejército de reserva del paro, el famoso ejército de reserva del paro, hoy está presionando sobre las condiciones laborales de los trabajadores y los empresarios se están aprovechando de la circunstancia de una manera descarada como no hemos conocido también en mucho tiempo en nuestro país. La responsabilidad de que los salarios no estén más altos, ¿quién la tiene? El gobierno siempre nos dice lo mismo. Rajoy en todos los debates que tenemos me dice lo mismo. Y es lo siguiente, usted, los salarios que lo negocian los sindicatos y lo negocian los empresarios. El gobierno nos lavamos las manos. Y claro, no es verdad. El gobierno tiene responsabilidad en los salarios en este país. Porque si el gobierno, en lugar de congelar el salario mínimo interprofesional en 648 euros, elevara el salario mínimo interprofesional, automáticamente se elevaba el poder adquisitivo de los trabajadores y se elevaba todo el conjunto de salarios en nuestro país, porque además facilitaba que la negociación de los convenios de los sindicatos con los empresarios subieran de nivel. Por tanto, sí tiene responsabilidad el gobierno. Y nosotros tenemos que plantear esto, porque además no salimos de esta si no se elevan los salarios. Y 2 datos. Es demagogia pedir que en 3 años lleguemos a un salario mínimo interprofesional en 1.100 euros como proponemos nosotros. Nosotros consideramos que no. En Francia, el salario mínimo interprofesional está en más de 1.400 euros. Es decir, el salario mínimo que un empresario pacta con un trabajador en un contrato en una jornada de 8 horas. Y Francia no es tantas veces más rica que España para tener casi 2 veces más el salario mínimo interprofesional que en España. Por tanto, sí hay razones. Lo que pasa es que los empresarios de aquí explotan más, ganan más. Es así de sencillo. No tiene más complejidad el tema. Por tanto, vamos a trabajar en la dirección de presionar para que se eleve el salario mínimo interprofesional en España, que es fundamental para que además se mueva el poder adquisitivo y se mueva la economía. Y otro dato más. En 1929 en Estados Unidos, que no eran marxistas por aquellos tiempos, ahora tampoco son los gobiernos muy marxistas que digamos, decidieron que para salir de la Gran Depresión había que elevar los salarios y había que potenciar a los sindicatos. Y lo hizo un gobierno en Estados Unidos en 1929. Por tanto, ese dato es muy importante que tengamos a la hora de hacer estas valoraciones. Y sobre esta situación del deterioro social que estamos viviendo en el conjunto del Estado, le hemos hecho 4 propuestas a Rajoy. Ya muchas veces estamos cansados de hacer de la propuesta. La última hace 3 semanas. Y son 4 propuestas. La primera, que necesitamos de manera urgente un plan de lucha contra la exclusión social y la pobreza, de manera inmediata. Eso lleva siendo necesario e inmediato hace ya mucho tiempo, pero cada día es más, porque cada día hay más gente que está en la pobreza y exclusión. Segunda, un plan de empleo urgente, temporal sí, porque hasta que creemos empleo fijo y estable, pues habrá que hacer un modelo de desarrollo productivo diferente, pero para los parados de larga duración que han perdido la prestación y han perdido la ayuda, el subsidio. Y hay que recordar que el artículo 41 de la Constitución dice que cuando alguien se queda en situación de
desempleo, tiene que haber una ayuda del Estado para que no entre la inclusión social. La tercera medida es que tiene que haber una ley que garantice el derecho al techo de la gente. Una ley que impida que puedan echar a la gente de sus casas porque haya perdido el empleo y no pueda pagar la hipoteca. ¿Sabéis cuántas hipotecas se hicieron en el periodo de la burbuja inmobiliaria? 6 millones de hipotecas en este país. ¿Sabéis cuánta gente está en este momento que todavía no va a poder pagar la hipoteca y todavía la van a seguir desahuciando de sus casas? Cada día se producen 180 desahucios en este país. De acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial que ha dado este dato, lanzamientos. Se plantean 180 cada día en nuestro país. Y nosotros planteamos que tiene que haber una ley que impida esto. La ley andaluza, que propuso nuestra gente en el gobierno de Andalucía, es una ley que garantizaba el derecho a la vivienda y le expropiaba por 3 años el uso de la vivienda a los bancos. Nos metimos con los bancos. Y Rajoy lo recurrió al Tribunal Constitucional. Le hemos planteado a Rajoy que retire el recurso y haga una ley general para todo el Estado que garantice el derecho al techo de la gente, entre otras razones, porque también lo dice el artículo 47 de la Constitución española, de que todo el mundo tiene derecho a un techo, a una vivienda digna, y se viola también como tantos artículos de la Constitución. Y la cuarta propuesta es que había que elevar los salarios y que elevar el salario mínimo interprofesional. La respuesta del gobierno ha sido obviamente no. Pero vamos a seguir peleando, porque entendemos que esto hay que llevarlo adelante. Y si cambiamos la correlación de fuerzas en el Parlamento, propuestas de este tipo empezarán a ser realidad en nuestro país, porque son una necesidad vital para la gente y para nuestro propio sistema democrático. Dicho eso, habría una pregunta. Es que no hay recursos suficientes para actuar. Y hay una respuesta que queremos dar y quiero explicar aquí un poco este tema. ¿Por qué faltan recursos al Estado? ¿Y por qué sobran recortes? Porque recortes sobran, pero recursos faltan. Nosotros entendemos que lo que se ha producido durante los años, especialmente de la burbuja inmobiliaria, y esto es materia de una tesis, y se desarrollará, se han desarrollado ya teorías sobre este tema, lo que ocurrió en ese tiempo es que como entraba tanto dinero en la caja de la hacienda pública, porque España era una grúa, si recordáis, la fisonomía de esta ciudad hace 7 años, no más, era una inmensa grúa, había grúas por todas partes. Hoy, si la analizamos, es una inmensa hipoteca. Si le vais preguntando a la gente, os dirán tantas hipotecas tenemos la gente. Ese es el cambio que se ha producido cualitativo en nuestras ciudades, ¿no? ¿Y qué pasó en ese tiempo? Como entraba tanto dinero en la hacienda pública, que es cuando Zapatero acuñó la frase bajar los impuestos de izquierdas, que es la mayor barbaridad que se puede decir desde el punto de vista intelectual, ¿no? O una de las mayores barbaridades. Lo que hicieron los gobiernos de Aznar y los gobiernos de Zapatero fue bajar los impuestos más a los más ricos, porque entraba mucho dinero en la hacienda pública, porque se producía mucha vivienda en nuestro país y los bancos metían muchísimo dinero que venía de fuera y que ahora debemos, y ahora tenemos una cadena perpetua de la deuda porque nos han esclavizado ahora con la deuda. Dicho eso, ¿qué hicieron? Pues recordar un poquito de memoria histórica. Incorporaron la SICAV, esa figura maldita por la cual solamente pagan el 1% de impuestos los que hacen negocios con ahorros, con beneficios determinados, la SICAV. Rebajaron el 5% del impuesto de sociedades de las empresas, los beneficios del capital, y lo dejaron en el 30% para el gobierno y lo dejaron en el 28% para las grandes empresas. Suprimieron el impuesto de patrimonio que estaba para las grandes fortunas. Luego hicieron un microimpuesto de patrimonio e hicieron bonificaciones fiscales a las empresas más que hemos conocido en toda la etapa de la democracia. ¿Qué ocurrió? Pues que estalló la burbuja inmobiliaria, que explotó algo que no era sostenible, y entre las rebajas fiscales que le hicieron a los más ricos de este país y el estallido de la burbuja, dejaron de entrar el dinero en la hacienda pública y el Estado se encontró con una cosa que se llamaba déficit, que quiere decir que en la hacienda pública entraba mucho menos dinero que se gastaba, como en casa. Si gastamos más que ingresamos, tenemos un problema de que nos tenemos que endeudar. Esto es lo que le ha pasado al Estado en alta escala. Y se encontró con un déficit impresionante, déficit que ya se provocó en los últimos años del gobierno de Rodríguez Zapatero y después se mantuvo, se ha reducido ahora con el gobierno de Rajoy. Pero ese déficit se podía resolver de dos maneras. Es decir, repito, entra menos dinero en la hacienda pública del Estado que gastamos. ¿Cómo lo resolvemos? Hay dos maneras de resolverlo.
Una, no gastando, es decir, recortando. Y la otra, que era buscando mayores ingresos en la hacienda pública. Había dos vías. Y Zapatero y el PP y Rajoy decidieron coger la vía de los recortes. Responsabilizamos evidentemente a la troika, a las medidas que nos impone el sistema neoliberal, de acuerdo, pero aquí se tomaron medidas y se podían haber tomado otras medidas diferentes. Y fueron por la política de recortes, y a partir de ahí, presupuesto a presupuesto, fueron recortando. Y esos recortes llegaron a las comunidades autónomas y son los recortes de sanidad, los recortes en educación, solamente cubrir, por ejemplo, en el sector público, de cada 10 plazas que se jubilaban, solamente se cubría una plaza. Por eso hay menos médicos, por eso hay menos maestros. Esa es la razón de fondo. Bien. Y nosotros pensamos que eso ha sido negativo para la economía y negativo socialmente. ¿Y la alternativa cuál era? Que había que resolverlo por la vía de más ingresos. ¿Más ingresos qué quiere decir? ¿Más impuestos a los ciudadanos? Nosotros decimos que no es necesario. Lo único que era necesario era haber combatido el fraude fiscal que había en este país de 80.000 millones de euros cada año, que son 8 puntos del Producto Interior Bruto. Y si de verdad la agencia tributaria se hubiera dotado de más medios y hubiera habido voluntad política de perseguir el fraude fiscal en España, que no es el fraude que también lo hay, el con IVA, sin IVA, este pequeño fraude que se mueve en nuestra estructura económica, sino el fraude de las grandes empresas, de las multinacionales, de las empresas del IBEX y de los que tienen buena ingeniería fiscal para evadir impuestos a la hacienda pública. Y no se luchó contra ese fraude, no hubo voluntad política y por tanto no hubo voluntad política de incorporar recursos a la hacienda pública en lugar de buscar la política de recortes. Ese es uno de nuestros males importantes. Y en esto pongo un ejemplo. La amnistía fiscal que hizo Montoro, que son 40.000 millones de euros los que pasaron por la hacienda pública, le dio un premio a los defraudadores. Solamente tributaron a un 3%. Cualquiera que estéis aquí, que cobréis 20.000 euros, 25, 30, lo que cobréis, de los que tengáis aquí, tengáis un salario y tengáis un trabajo, sabéis que os descontarán el 15%, el 20%, el 25%. Bien, los defraudadores le descontaron el 3%. Y todos los que estamos aquí sabemos que cuando nos descuidamos un día en pagar la hacienda pública, automáticamente nos viene una cartita que nos dice que tiene usted un 20% de recargo y además tiene usted una sanción de intereses de demora por no haber pagado en su tiempo los impuestos que usted tenía que pagar en la declaración correspondiente. ¿Por qué a los defraudadores les facilitaron que pagaran solamente el 3% de media? Ya lo vamos sabiendo. Porque entre los defraudadores estaba la gente que defiende el Partido Popular, que es la clase social que defiende. Los que se habían acogido a la amnistía fiscal. ¿Y qué descubrimos? Pues que el primero fue Bárcenas, el que apareció, que se había acogido casualmente a la amnistía fiscal. El segundo, ¿quién fue? El honorable Pujol. 35 años honorable Pujol y después resulta que era honorable sinvergüenza. Vaya trauma para el pueblo catalán. Nada menos que su icono, su mito, que tenían el presidente de la Generalitat, que tuvo 35 años. Incurriendo en ilegalidad fiscal, nada menos, ¿no? Y el tercero, Rodrigo Rato, el artífice de la burbuja inmobiliaria. El hombre que Rajoy decía que él quería hacer una política económica como la que diseñaba Rodrigo Rato, también se acogió a la amnistía fiscal. Y ahora nos quedan 715 nombres que estamos esperando y le estamos pidiendo al gobierno que nos los enseñe, que queremos saber quiénes son. Y sobre todo tenemos más morbo, porque ha dicho de Guindos que son gente que está relacionada con la administración pública del Estado, que es muy fuerte este tema. Entonces llegamos a la conclusión de que no ha habido voluntad política de luchar contra el fraude fiscal, pero por el contrario se ha dado premio a los defraudadores con la amnistía fiscal y el PP ha demostrado quién es y a quién defiende. Y en este tiempo de la historia que se dice que no hay clases sociales, sí hay clases sociales. Hay unas clases sociales privilegiadas y otras clases sociales jodidas, porque hay unas que están privilegiadas. Pero esto es una obviedad. Y Rajoy hace lo que quiere y lo que debe, porque él representa una clase social. Él no representa a muchos trabajadores despistados que le dieron el voto a Rajoy pensando que le iban a salvar la vida. De esos que decías a la cerca. No, él defiende a los suyos, para eso está. Por eso yo soy de los que piensan que va a votar la legislatura, para seguir aplicando decretos y seguir terminando, porque saben que no van a tener ya la mayoría absoluta en el siguiente parlamento que tengamos en este país. Por tanto, sí se podía haber resuelto. Y como faltaron recursos en la hacienda pública,
faltaron recursos también en las comunidades autónomas. Y la política de transferencias también se resintió y también afecta aquí a la gente. ¿Quiénes son los responsables de que se haya vaciado la hacienda pública? Partido Popular, Partido Socialista y los partidos nacionalistas, empezando por Convergencia y Unión, que han sido de los más duros a la hora de aplicar políticas desde el punto de vista de desfiscalizar la hacienda pública, pero también Coalición Canaria, también Coalición Canaria, que representaba más los intereses de las rebajas fiscales a los más ricos que los intereses de las clases populares de aquí de Canarias en sus políticas determinadas. Por tanto, hoy se están sufriendo las consecuencias de esa política y hay que cambiarla con un giro de 180 grados para que realmente podamos luchar contra el déficit simplemente sin subir los impuestos y solo luchando contra el fraude fiscal que tenemos en este país. Y después diré, si combatimos el déficit, ¿qué más podemos hacer seguramente en este proceso de tiempo que nos viene? Quiero deciros que sobre la corrupción no ha sido elementos puntuales. La corrupción ha sido sistémica, ha formado parte de un modelo de desarrollo de este país. Y cuando más corrupción había en España, que era en el periodo de la burbuja inmobiliaria, mejor vistos estaban los políticos por la sociedad española. Esto es curioso, para los que estudiosos. ¿Por qué? Porque vivíamos bien, porque todo el mundo tenía trabajo, porque se cobraban 1.000 euros en blanco en la albañilería y otros 1.000 euros en negro, porque nos daban dinero por un tubo para hipotecarnos hasta las cejas, y porque éramos felices. Y pensábamos que esto ya... Y pedías un crédito y te daban no el 80%, el 120%, para que te compras un coche, para que te fueras de viaje, de no sé qué. Y eso ha pasado así. Y en ese tiempo era cuando más corrupción se estaba produciendo en España. Pero la gente éramos felices. Y nosotros somos los que decimos y defendemos que contra la corrupción hay que combatir cuando vivimos bien, cuando vivimos regular y cuando vivimos mal. Porque es un problema de ética democrática. Porque es un problema de quién gestiona la vida pública de los ciudadanos y las ciudadanas. Y ante eso tenemos que ser tajantes, intolerantes, tenemos que ser duros, odiosos, frente al tema de lo que tiene que ver con la corrupción. La corrupción ha sido una suma de bandas organizadas en el Partido Popular para delinquir, para trincar. La Gürtel es una banda organizada dentro del PP. Bárcenas, el caso de los papeles de Bárcenas, no es un caso puntual como nos han hecho ver de que es un señor malvado, que es el señor Bárcenas que se llevaba el dinero a la puerta de Suiza. No, eso es lo que nos quieren colocar en la cabeza. El fiscal del Estado, finalmente en las conclusiones últimas del caso de Bárcenas, que es la mayor trama de corrupción que hemos conocido en la etapa de la historia democrática española, la mayor trama de corrupción, estoy diciendo y sé lo que estoy diciendo en este momento, las conclusiones del fiscal han sido que los culpables son La Puerta, un extesorero del PP, Bárcenas, otro extesorero del PP, y curiosamente el arquitecto que diseñó la reforma de Génova, la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid. Y les acusa de un delito fiscal contra la hacienda pública. En esto quedan 18 años de financiación ilegal y 18 años de determinados empresarios de este país dándole dinero al Partido Popular para que a cambio le hiciera supuestamente concesiones de miles de millones de euros de obras o servicios compitiendo ilegalmente con otros empresarios honrados que, como no pagaban el donativo, no tenían acceso a esas obras determinadas. Por tanto, la corrupción era sistémica, formaba parte del sistema. La trama Gürtel es una trama de delincuentes para delinquir, es una banda organizada. La red pública, que nos hemos personado esta semana, que también ha salido en Madrid, pero está en toda España extendida, es otra trama dentro del Partido Popular para delinquir. Y por tanto ha sido el sistema, ha sido el modelo, el que ha posibilitado y facilitado la toda España urbanizable, los planes urbanísticos, las recalificaciones de suelo, las puertas giratorias, todo ha formado parte de un compendio de corrupción que hemos tenido en nuestro país. Y la calidad de nuestra democracia se ve cuántos han dimitido, ya han asumido responsabilidades políticas ante esta inmensa trama de corrupción que hemos tenido. Ninguno. Hay países donde ha dimitido un primer ministro porque le plagió no sé quién un libro de no sé qué cosa, lo recordaréis, y se ha dimitido por nada. Aquí no ha dimitido ni Dios. Eso da una idea de la calidad democrática que tenemos.
tanto, nosotros vamos a continuar denunciando la corrupción. Vamos a continuar pidiendo claridad, pidiendo comisiones de transparencia, comisiones de investigación. Todos tenemos en la cabeza las tarjetas Black de Bankia, ¿no? 15 millones de euros que se han llevado unos cuantos sinvergüenzas, entre ellos algunos de los nuestros, ¿eh? Y nosotros apechugamos con ese tema. Está echado de la organización, pero también, nosotros también hemos tenido una oveja negra en este caso concreto. Pero en la cabeza nos han metido los 15 millones de euros y los sinvergüenzas de las tarjetas Black, ¿no? Con eso nos han entretenido. ¿Y por qué no nos cuentan? ¿Quién se ha llevado los 65.000 millones de agujeros que están de las cajas de ahorro? 65.000 millones de agujeros, porque eso sí lo estamos pagando todos. Pero eso no lo cuentan. ¿Sabéis por qué no lo cuentan? Porque detrás de la mayor estafa que se ha realizado en este país, de ese expolio de las cajas de ahorro que se las han comido los bancos, están nombres de notables de este país. Y nosotros hemos pedido una comisión de investigación en el Parlamento 7 veces. Y 7 veces nos la ha negado el Partido Popular, porque sigue protegiendo aquello que defiende, aquello que el PP es el mando a distancia del poder económico de este país. Pero esperemos que en algún momento lo podamos saber. Eso no se va a quedar bajo tierra. Eso tendrá que ir apareciendo claramente. Y nosotros vamos a seguir combatiendo la corrupción sin ningún género de dudas. Quería deciros en estos tiempos de reflexiones 2 o 3 cosas más y voy a concluir. La primera es ¿quiénes somos? Una pregunta recurrente. Yo una vez me he tenido que mirar la ley de identidad para ver si me llamo Cayo Lara y nací en el 52 y en fin, esas cosas, ¿no? Y a ver si soy yo, porque ya parece que no sabemos quién somos. Porque alguna gente nos ha pretendido meter una especie de complejo por ser de izquierdas. Y yo he visto a alguna gente acomplejada. Parece que esto no era moderno. A mí me ha recordado el franquismo. La transición democrática, yo que fui un joven entonces que me incorporé a la lucha política y me comprometí con un partido político determinado y fui de lo que me enfrenté en los últimos años ya de la dictadura y yo no estuve nunca en la cárcel, no tuve esa, no digo suerte porque eso no era ninguna suerte, ¿no? Pero entonces había una frase que decía Franco y era, usted haga lo que yo no se meta en política. Y es curioso que eso, con el paso del tiempo, porque los que hacían política era la izquierda, la gente que se rebelaba, se sublevaba frente a la dictadura, estos eran los políticos. Y ahora, tiempo después, resulta que los políticos parece que es un bicho raro en nuestro país, y ya ser de izquierda más complicado todavía, ¿no? Bien, pues, ¿nosotros quiénes somos? Y nosotros nos analizamos por nuestra propia historia. Y nosotros somos la gente que hemos estado frente a las reformas laborales en este país. Yo he estado en los piquetes, con los sindicalistas, soy sindicalista. Y he estado en las huelgas generales, frente a las reformas laborales de Zapatero y la más dura de Rajoy de toda la historia de la democracia. Hemos estado defendiendo nuestros intereses de clase y otros que hoy vienen a decir que defienden a los trabajadores estaban en el Parlamento apretando el botón a favor de algunas reformas laborales. Que no hay que olvidar algunas cosas. Nosotros somos los que hemos estado frente a los 200.000 desahucios que se hicieron con el gobierno de Zapatero. Que no olvidemos estas cosas porque es importante tenerlas en la cabeza. Y nosotros estuvimos frente a los desahucios. Y nosotros somos la gente que estuvimos frente al pensionazo. Zapatero también hizo un pensionazo. Algunos como yo me voy a jubilar si no me muero antes 6 meses después de los 65 años por el pensionazo de Zapatero. Y como yo, por muchos más en este país y muchas más. Nosotros estuvimos enfrente. Estuvimos enfrente de que se salvara la banca por el gobierno de Zapatero y no se salvara a las personas. Y después llegó el gobierno de Rajoy y lo puso la gente. Y nosotros seguimos estando en la calle y en las instituciones defendiendo lo que queríamos. Y estuvimos frente a los recortes de Rajoy. Estuvimos frente a su reforma laboral también en los piquetes y en las huelgas. Estuvimos frente al pensionazo que colocó Rajoy, que dio otro pensionazo. Estuvimos frente a la reforma del 135 de la Constitución de Zapatero, que apoyó también Rajoy. Estuvimos frente a la amnistía de Montoro. Estuvimos frente a que se creara un banco malo, que cogen las viviendas que le quitan a la gente, las llevan al banco malo y vienen los fondos buitres y las compran ahora 4 perras para después negociar cuando suba el precio de la vivienda en el país para hacer especulación. Nosotros hemos estado enfrente de eso, en la calle y también en las instituciones y en los parlamentos donde hemos estado. Hemos estado frente a los desahucios de Rajoy. Rajoy lleva más de 200.000 desahucios también en España. No se nos olvide, de gente que echan de sus casas. Nosotros estuvimos y estamos frente a que se rescaten las autopistas de peaje, ahora que eso no son negocios para los empresarios. Nosotros somos los que hemos estado en contra de que se privatice el 49% de AENA. AENA, una empresa pública con beneficios
se ha privatizado para darle los beneficios a los accionistas de la nueva empresa. Siempre se privatizan las empresas que tienen rentabilidad. Yo tengo ganas de que en este país se privatice una empresa que tenga pérdidas. A ver si viene un empresario emprendedor, la coge, se queda con ella, la pone en valor, y dice, mira, que le da más pocos impuestos encima por lo bien que llevo la empresa. Y que pague los salarios a los trabajadores también, de una manera normalizada. Pero eso no pasa. Y nosotros hemos estado en contra de la LOMCE, y vamos a seguir en contra de la LOMCE. Y cuando cambiemos la correlación de fuerzas en el Parlamento, nos vamos a cargar la LOMCE. Y se va a hacer una ley de educación que se haga con toda la comunidad escolar, porque no queremos volver a que los hijos de la clase trabajadora no vayan a la universidad porque no puedan, porque eso es lo que quieren hacer con la LOMCE. Quieren que volvamos atrás en lo que tiene que ver con los hijos de la clase trabajadora en la universidad. Y somos los que estamos en contra de la ley Mordaza. Porque los problemas sociales nunca en ninguna parte de este mundo entero se han resuelto con represión. Los problemas sociales se resuelven resolviéndolos de raíz y quitando las condiciones que obligan a que la gente se movilice, se manifieste, porque tiene problemas sociales en un país. No se resuelve con códigos penales ni con leyes mordazas. Y cuando cambiemos la correlación de fuerzas del Parlamento, nos vamos a cargar también la ley Mordaza y la modificación del código penal. Esa mochila de cosas. Y por tanto no tenemos que mirarnos cada vez el carnet de identidad para ver quién somos. Se nos ha puesto en cuestión los principios. Hay quien ha salido en un discurso de estos modernos que salen ahora y que dicen que Izquierda Unida es una fuerza política que se queda en los principios para tener un 10 o un 12% del voto, pero ¿qué es eso de tener principios? Que aquí hay que ir a por más voto y para eso hay que dejar los principios en la gatera. Y nosotros no vamos a dejar los principios en la gatera. Sabéis la gatera lo que es, ¿no? Por donde entraban y salían los gatos de la casa, ¿no? Y decían, te deja los pelos en la gatera. Pues bien, nosotros no vamos a dejar los principios en la gatera, porque somos gente de principios, somos gente de izquierdas. Y no nos vamos a vestir de lagarteranas para decir, somos un poquito de izquierdas, un poquito de derechas, medio de cada cosa, a ver si pasamos desapercibidos y no nos mira mal la sociedad, porque está muy mal visto esto de ser de izquierdas antes y ahora en nuestro país. Ser de izquierdas no es de algo que pueda parecer la izquierda. Y nosotros no vamos a modificar, por tanto, nuestros principios ni los vamos a vender. Y algo está escrito en ese texto. Nosotros nos sentimos orgullosos y orgullosas de tener los principios de Dolores Ibáñez. Ahora que están las plataformas de afectados por la hipoteca, y que está muy bien, porque la gente en la lucha frente al sistema para que no echen las criaturas de sus casas, hay que decirle también a la gente que esto estaba ya en el tiempo atrás. Que Dolores Ibáñez, siendo diputada, se iba a las casas que iban a echar a la gente, se confrontaba con la policía y le decía a la policía, ¿cómo vienen ustedes a echar las criaturas de su casa? Yo soy una diputada del pueblo y ustedes no echan a esta gente de aquí. Eso lo hacía Dolores Ibáñez, cuando todavía no estaban creadas las plataformas de afectados por la hipoteca. Por tanto, nos sentimos orgullosos de esos principios. Y nos sentimos orgullosos de los principios de que están por ahí en la fotografía de Marcelino Camacho. Y nos sentimos orgullosos de los principios de Miguel Hernández. Miguel Hernández murió defendiendo sus principios. Lo decimos ahí también, somos y nos sentimos herederos de los principios de la generación del 27, porque en aquellos años se comprometieron con la clase trabajadora y la mayoría social, y comprometerse era significarse, era marcarse, era tener seguramente la posibilidad de que hubiera empresarios que no te cogieran comprar el producto que estabas desarrollando con tu conocimiento. A lo largo de la historia siempre ha habido gente que se ha comprometido porque tenía principios, y somos republicanos y republicanas. ¿Cómo se puede decir a estas alturas que somos medio republicanos o medio republicanas? ¿Cómo se puede en plan cortesano ir a estas alturas al rey porque sea más joven a regalarle un juego de tronos? Porque en ese debate de lo viejo y lo joven, yo quiero recordar una frase que decían los africanos, que cuando se muere un viejo, se muere una librería. Importante, aparte de la historia. Pero ahora parece que lo moderno es lo joven frente a lo viejo. Y ese debate lo han metido en la sociedad. Y hemos cambiado el reino. Tenemos un rey joven, pero la monarquía es igual de vieja, igual de obsoleta, igual de anacrónica. No hemos cambiado el concepto republicano que queremos defender
nosotros seguiremos siendo republicanos y republicanas. Y nosotros somos gente, y lo digo en esta tierra, que es una tierra de migración y de inmigración, que nosotros vamos a seguir defendiendo, aunque no nos dé votos, y lo sabemos, somos conscientes que ningún ser humano es ilegal en ninguna parte del mundo. Y somos conscientes que eso nos da votos. Y vamos a seguir defendiendo porque esos son principios que las mujeres habéis dejado de ser la costilla de Adán. Porque erais la costilla de Adán, ¿no? Ni siquiera Dios, el Creador, que dice ahora el Boletín Oficial del Estado el día 24 de febrero, en lo que le dan a los chavales del currículum de 14 y 16 años en la clase de religión, que somos hijos de Dios. Lo han descubierto, lo han vuelto a redescubrir el tema. La ciencia ha quedado de nuevo apartada por el dogma de la Iglesia, ¿no? Y en 1931, las mujeres sabéis que porque hubo gente que resistió y mantuvo los principios de que la mujer era igual que el hombre, consiguió el sufragio universal y pudo votar en este país en la Segunda República igual que los hombres en 1931. Esos son los principios. Y porque a lo largo de la historia ha habido gente que ha mantenido los principios, las sociedades han terminado evolucionando en términos positivos para conseguir de alguna manera los avances que no se hubieran conseguido si no hubiera gente que hubiera mantenido los principios a costa de lo que fuera y no hubiera tenido muchas propuestas políticas a nivel municipal, a nivel autonómico y a nivel del Estado para cuando lleguen las elecciones generales. El trazo grueso va a estar en las elecciones generales, lo sabemos, somos conscientes. Pero nosotros no vamos a engañar a la gente, eso que lo sepáis. Nosotros no vamos a aprovechar el clima de indignación que hay en la ciudadanía, porque hay un clima de indignación y de cabreo, como lo hemos tenido seguramente en toda la etapa democrática, colectivamente, pero no vamos a aprovechar ese clima de indignación de la gente para colocarle motos que no tengan ruedas, programas que no se puedan cumplir, para vender humo, para vender demagogia. Nuestros programas van a tener solidez, propuestas que vamos a poder empezar a aplicar al día siguiente de ganar elecciones, o de tener peso en algún gobierno, porque eso es una regla de oro de la izquierda, no engañar a la gente, porque si la izquierda engaña a la gente, la frustración que ya nos están provocando otros sería mayúscula en nuestro país, y nosotros no estamos en ese camino. Y por tanto las propuestas que vamos a tener van a caminar en la dirección del nuevo modelo productivo, de generación de empleo, de volver a restituir y a rescatar todo el empleo público que se ha perdido en sanidad, en educación, en bienestar social, en la ley de dependencia, en los distintos sectores de la economía donde se ha ido recortando sistemáticamente. Vamos a defender políticas de I+D+I. ¿Os imagináis? Imaginaros una cosa. Si los 3 billones de deuda que hay en este país, 3 billones, 2 privados, entre las empresas y las personas que tienen hipotecas, etc. 2 billones, que es 2 veces lo que producimos en el país en un año. Y una, que es la deuda que tenemos pública en el Estado. Por tanto, debemos 3 veces lo que produce este país en la deuda pública y en la deuda privada. ¿Os imagináis si todo ese dinero no se hubiera gastado en vivienda excesiva en este país, en ladrillo, en autopistas que no pasan coches, en aeropuertos y en aviones, y se hubiera gastado en la economía productiva, en generar tejido industrial y en generar valor añadido en un nuevo modelo productivo? ¿Qué país tendríamos hoy? Estaríamos endeudados, seguramente que sí, pero tendríamos perspectivas de futuro. ¿Cuáles tenemos en este momento con una situación de deuda como la que tenemos? Por tanto, nosotros somos conscientes de ese tema y ahora estamos haciendo propuestas de inversión. Y las propuestas van a salir de lo que os dije antes. De los 80.000 millones de euros del fraude fiscal, hay que sacar un bocado importante para controlar el déficit. Y una cosa de un sitio más. Y esta va a ser una batalla que vamos a tener seguramente muchos meses a lo largo de ella. Se pagan 36.000 millones por la deuda, por intereses de la deuda en nuestro país. 36.000 millones están este año en los presupuestos del Estado. Cada día pagamos 100 millones de euros de intereses por la deuda. Eso es lo que cuesta construir un hospital de 500 camas, para que os hagáis una idea del volumen que eso tiene. Nosotros entendemos que hay que plantar cara a los intereses de la deuda y es más, hay que no pagar los intereses de la deuda. Esto es muy importante, porque con esos 36.000 millones, si no se pagaran, nosotros podríamos crear casi 2 millones de puestos de trabajo en este país. Y eso sí movería la economía, y eso sí resolvería los problemas sociales de tanta gente en España. Pero la pregunta es, hombre, ¿y los acreedores que le han prestado dinero a este país y han comprado deuda, cómo le van ustedes a decir ahora que no le pagan los intereses? Si eso está puesto en los contratos.
y los cuales van a obligar a que los paguen por los contratos. Que nosotros lo que estamos diciendo es que esos intereses son intereses especulativos, fraudulentos, porque esos intereses los pagamos porque el Banco Central Europeo, que es nuestro banco, tiene prohibido por norma prestar dinero a los países y comprar deuda pública a los países. Pero sin embargo no tiene prohibido darle dinero a los bancos, que le daba entonces al 1%, para que estos bancos privados vinieran y compraran deuda en los países al 5 o 6%, y fruto de ese diferencial especulativo es del que estamos pagando los 36.000 millones de euros en nuestro país. Y nosotros creemos que a los acreedores hay que decirles, no le pagamos los intereses. Ustedes cobrarán la deuda del principal, con las reestructuraciones que haya que organizar, porque no vamos a poderla pagar seguramente, si este país no se levanta y se mueve la economía, pero los intereses no, porque esos intereses no estaban dispuestos a que se le quiten a la gente y lo esté pagando la gente con el sufrimiento de los servicios públicos esenciales, con el paro. No se juega de la gente. Ahora, esto es posible. ¿Qué hace falta para que esto sea posible? Y esto va a ser, repito, un debate importante en este país. Es necesario que nosotros no tengamos déficit en las cuentas públicas, porque si ingresamos menos al Estado que gastamos, tenemos que salir todos los días al mercado a pedirle al mercado que nos dé crédito para que podamos pagar la factura de los personales de las administraciones públicas, de los funcionarios públicos y los gastos del Estado. Por tanto, somos dependientes económicamente. Y si somos dependientes económicamente, tenemos dependencia política. Y no le podemos plantar cara a los mercados y a los acreedores a decirles no le pagamos a ustedes los intereses. Porque si decimos eso, mañana mismo no nos dan más crédito y entonces no podemos pagar el diferencial que tenemos en las cuentas públicas del Estado. ¿Cómo resolvemos esto? Combatiendo el déficit. Y si somos capaces, con la lucha contra el fraude, de quitar el déficit de este país, tendremos independencia política para plantar cara a los acreedores y decirles no les vamos a pagar los intereses, porque son fruto de la especulación y de tener un banco central que estuvo al servicio de la especulación y no al servicio de la gente. Y esto es importante, es fundamental, porque hablamos de mucho dinero, no hablamos de cualquier chorrada, estamos hablando del eje troncal de nuestra economía. Y por tanto esto lo vamos a llevar en la propuesta general que tenemos. Y concluyo ya con un par de opiniones. Yo creo y pensamos en este momento que nuestro país necesita dos cosas. Una que se llama esperanza y otra que se llama seguridades. Todos necesitamos esperanza o seguridades. Tenemos 10 millones casi de pensionistas en este país, una cuarta parte de la población. Y los pensionistas tienen que tener la seguridad de que van a cobrar su pensión cada principio de mes. Y tienen que tener una segunda esperanza o seguridad de que va a haber más residencias públicas para que en los últimos años de la vida no los tengamos que pasar de mala manera si no podemos valernos por nosotros mismos. Que tengamos una muerte digna. Y eso hay que hacer inversión pública, ¿verdad? Pero esas seguridades son importantes para los pensionistas. Los 3 millones de trabajadores del sector público de este país, los médicos, los bomberos, las enfermeras, los enfermeros, los profesores, las profesoras, tienen que tener la seguridad de que van a cobrar la nómina final de mes para que sigan prestando el servicio público en este país. Y son 3 millones de personas más. Los 5 millones y medio de parados reales, según la EPA, tienen que tener la esperanza de que algún día van a poder tener un puesto de trabajo, y cuanto antes mejor. Y eso son seguridades que le tenemos que dar a la gente, esperanza. Y el medio millón de jóvenes que se han ido, nuestros hijos que se han ido de este país, tienen que tener también la esperanza de que algún día podrán venir aquí a aprovechar y a dejar su fuerza, sus conocimientos y su fuerza de trabajo en este país que les ha formado, les ha educado y que hoy no puede utilizarlos para que presten aquí sus conocimientos adquiridos. Por tanto, son esperanzas y seguridades. Y nuestra fuerza política, desde nuestros modestos programas municipales, nuestros modestos programas autonómicos y el programa que preparemos de gobierno de cara a las elecciones generales, vamos a intentar garantizar esperanza y seguridades a la gente con los pies en el suelo, con solvencia, sin vender humo y, en definitiva, con la seguridad de que somos gente seria, que somos gente que venimos de muy lejos, que vamos más lejos todavía, que lo que decimos lo hacemos y si no lo podemos hacer en un momento tenemos que explicarle al pueblo por qué no podemos hacer una cosa determinada. Así que por mi parte, nada más, invitaros a la reflexión, invitaros al trabajo colectivo. Yo no creo en los líderes. Y estaremos gente que comunicaremos mejor o peor, que tendremos más tirón o menos tirón, que vendrá más gente a vernos o menos gente a vernos, porque vienen a saber estar. Yo no creo en los líderes. En este momento que se están fabricando líderes a través de los medios de comunicación, se están trabajando, se están fabricando suflés.
Yo digo como los pollos en las granjas, que los engordan a base de hormonas y los engordan en muy poco tiempo, como las lechugas, los campesinos. Que yo conocí a un amigo campesino que tiene una lechuguita así de grande en la huerta y dice que tiene un pedido que tiene que mandar una remesa de lechugas porque el mercado está bien y necesita lechugas y tiene que llevárselas porque el comercial tiene que comprar las lechugas porque tiene que venderlas y no tiene el mercado. Y entonces yo le digo, a esas lechugas le queda por lo menos una semana para que sea una lechuga un poco decente, ¿no? Y él dice, no te preocupes, le traigo una paliza. Digo, ¿y eso qué será? La paliza era meterle hormonas. Y le metía por la noche hormonas a las lechugas y en 2 días las lechugas estaban ya como tiene que ser una lechuga. Bueno, pues así están en este momento engordando los partidos políticos en este país. Y a determinados liderazgos, hoy te levanto un líder, hoy te lo hundo. Estamos en manos de la mercadotecnia, de la imagen. ¿Pero esto qué es? Nosotros que somos gente de izquierdas, somos gente que sabemos lo que cuesta tener una organización, lo que cuesta mantenerla, lo que cuesta desarrollar propuestas, lo que cuesta oponernos a un sistema, al capitalismo. Seguramente que el sistema, y concluyo con esto, el sistema, seguramente que pensó que una fuerza política de la izquierda que crecía al ritmo que estábamos creciendo nosotros, que no era muy rápido, pero que era constante, somos una fuerza peligrosa porque tenemos una manía, que lo que decimos no lo creemos y además lo hacemos cuando tenemos poder para hacerlo. No hemos hecho cosas en este país porque no nos han dado poder, porque la gente no se fía de nosotros, porque nos han puesto unos cuantos tópicos y ya está bien de tópicos. Yo soy de los que estoy donde estoy militando, porque era el partido que luchaba por las libertades, por la democracia, por los derechos civiles. No era el partido que luchaba contra todo eso, era lo contrario. Mi cultura democrática me la dio precisamente el Partido Comunista de España. De las distintas culturas hemos aprendido en la lucha democrática precisamente porque se aprendió contra la dictadura, porque tenemos una cultura diferente en nuestro país. Esta es nuestra historia. Y por tanto la vamos a seguir defendiendo desde ese punto de vista sin ningún género de dudas. Yo creo en el trabajo colectivo. Yo creo en el vuelo de los patos de Galeano, ahora que ha muerto este gran escritor uruguayo, ¿no? Sabéis que ha muerto con 74 años. Ya no va a escribir más esas cosas bonitas que escribía. Y yo lo he dicho algunas veces, yo creo en el vuelo de los patos de Galeano. Sabéis que es una metáfora preciosa, es casi un verso precioso, ¿no? El vuelo de los patos. ¿Por qué los patos vuelan en nube? Buscarlo en Google porque vale la pena. Ahí nadie es superpato porque vuela el primero, ni subpato porque va atrás. Van en el vuelo compartido ayudándose los unos a los otros. Hay una frase preciosa que dice, si un pato se cansa y se cae, 2 patos le acompañan hasta que vive o vuelve a despegar de nuevo y se une a la pandada. Bien, pues en ese vuelo de los patos, yo interpreto que es el trabajo colectivo que tenemos que seguir haciendo, sin liderazgos extraordinarios, porque si tenemos un líder fuerte y lo basamos todo en eso, si se muere el líder o lo vende, ¿qué hacemos después? Lo que no se puede nunca doblegar es el pensamiento colectivo y el trabajo colectivo de la gente. Por eso es lo que tenemos que trabajar y en esa dirección tenemos que seguir trabajando. Y si lo hacemos, no sé si mañana, pasado, nuestros hijos, nuestros nietos, no os quepa duda que avanzaremos en la sociedad más democrática, más culta, más desarrollada y más igualitaria y más fraternal que aspiramos y deseamos los hombres y mujeres de izquierdas. Así que muchas gracias y buen trabajo por todos. Que no se nos olvide que es la marca blanca del Partido Popular, aunque sea un chico joven.